Me da gusto verlos y saludarlos. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema que hemos estado tomando dirección a través de la palabra para estar orando, y el tema tiene que ver con nuestro corazón. Y necesito que veamos los siguientes versículos. El primero es Segunda de Pedro 1, verso 19. ¿Ya? Sí. Fíjate, ¿cuál lo has conectado? ¿Ahí me escuchan y me ven bien? Ah, ¿ahorita se cortó o no se cortó? Bueno, ya estamos aquí, perdón. El texto que les pedí es Segunda de Pedro 1, verso 19. Ahora, a lo largo de estas semanas o de de cada uno de los devocionales, hablando del tema del corazón, nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios juega un papel muy importante, un rol muy importante para que nuestro corazón sea transformado, para que nuestro corazón sea sanado. Ahora, vamos a verlo de esta forma. La palabra de Dios, eh, podemos entender que es donde yo encuentro la voluntad de Dios para mi vida. Ahora, ¿por qué alguien va a necesitar conocer la voluntad de Dios para su vida? Y yo creo que es porque yo creo que estoy buscando las palabras para decírtelo lo más entendible. Yo creo que necesitamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque yo creo que hay algo mejor que lo que hasta donde nos ha alcanzado nuestra voluntad nos ha permitido vivir o tener. Déjame decírtelo ahora con un versículo. No lo busques ni nada de esto, pero hay una parte en la escritura donde dice que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son los tuyos. Dice, porque los míos son más altos y los míos son más grandes, ¿verdad? Y Dios está hablando de su palabra, y Dios está hablando de su voluntad, y está diciendo que cuando Él envía su palabra, no vuelve a Él vacía, sino que cumple el propósito por el cual está siendo enviada. Entonces, ¿por qué necesito conocer la voluntad de Dios? Bueno, porque me va a hablar una verdad que tiene que ver con mi identidad y que tiene que ver con mi propósito de vida. Y me voy a dar cuenta que ese propósito de vida no solamente es mío,
sino es el propósito que Dios tiene para mí. Déjame decírtelo de otra forma. La palabra dice que somos como saetas, como flechas en la aljaba del valiente. Está hablando metafóricamente de que tu vida, nuestra vida, si está en las manos de Dios, nuestra vida dará en el blanco. Y ahí es donde entra la palabra. Para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino dar en el blanco, necesitamos estar en las manos correctas. Y eso es cuando tú y yo conocemos la voluntad de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida a través de su palabra. No sé si me estoy explicando con todo esto. Ok. Ahora, vamos a ver lo que dice 2 de Pedro 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. La Biblia es considerada una palabra profética. Y dice, no hay profecía más segura que la palabra. No hay profecía más segura que la palabra. Y como yo les he mencionado en otras ocasiones, la palabra profética no solo se emplea para el futuro. ¿Por qué les digo esto? Porque escuchamos palabra profecía y automáticamente pensamos en el futuro. Es decir, lo que vendrá, lo que está por venir. Y nos inquieta o nos gusta, o hay una adrenalina por conocer el futuro. Hay una inquietud. Lo místico. Ay, que nos queremos adelantar. Y si tú te das cuenta, el mundo nos ha hecho creer y nos ha hecho pensar esto. De todas formas, ¿no? Y de todas maneras nos ha hecho creer esto, ¿verdad? No estoy hablando si es algo bueno o es malo, pero lo que quiero decirte es que la palabra profética no es tomarla de esta forma en este ejemplo. Necesito que me den una palabra profética. Y ahí va a un congreso y recibe su palabra profética. Es que quiero más palabra profética. Y va a una iglesia y recibe palabra profética. Y luego le dicen, no, que vea este lugar porque ahí están dando profecía. Y ahí va a ese lugar, ¿no? Y ya supiste que la hermana Chonita tiene el don de profecía. Ve para ver qué te dice. Y ahí vas corriendo para ver qué te dice. Entonces, estás persiguiendo la palabra profética incorrectamente. Para empezar, la palabra profética no se persigue. Si Dios quiere hablar algo a tu vida, lo va a hablar a través, lo va a hacer hasta a través de un burro. No nos hemos dado cuenta que la palabra profética, escucha esto, más segura está en tus manos, está en tu casa, está frente de ti, es la palabra de Dios. Y que no solamente tiene que ver con lo que está por venir, sino tiene que ver el momento en que Dios habla a tu corazón
de cosas que estás viviendo, de cosas que estás pasando. Me refiero a que no solo es un futuro, sino es un presente. Y si estás viviendo amargura, rencor, resentimiento, y tu vida ahora está llena de se me va esta palabra. Y si tu vida está llena de amargura, esa es la palabra que quería buscar. Amargura es porque sucedió algo anteriormente. Bien, la palabra profética también tiene que ver con tu pasado. Pasado, presente o futuro. Donde Dios en su bondad me va a guiar al arrepentimiento y su palabra me recordará lo que tengo que perdonar, lo que tengo que sanar y lo que tengo que restaurar. Es su palabra. Entonces, es como cuando Dios quiere hablarle a Jeremías y lo hace a través de un alfarero, donde el alfarero está trabajando con el barro, lo está formando. Y dice entonces que Jeremías vio cómo el alfarero trabajaba sobre la rueda con el barro y de pronto lo que el alfarero estaba haciendo se echó a perder en sus manos. Y la pregunta es, ¿y por qué se echó a perder en sus manos? No lo dice específicamente, y yo se los he compartido, que yo siempre había tenido la duda de por qué se había echado a perder en sus manos. Y esta práctica, o esto que sucedió, mejor dicho, hasta cierto momento o hasta cierto punto pudiera ser normal. Y en una ocasión viendo un programa cultural, me acuerdo que era el Canal 11, estaban haciendo una entrevista a un alfarero y estaban grabando justo como él trabajaba una vasija, como un florero, algo así. Era una vasija. Y la verdad es que se ve muy bonito, se ve muy padre cómo le empieza a dar forma de la nada. Y de pronto se ponía un poco dura o difícil de moldear y agregaba agua y lo iba formando con sus manos. La rueda iba dando vueltas, el alfarero estaba poniendo toda su atención, poniendo toda su mirada en lo que él estaba trabajando con sus manos. Estaba a punto de terminar lo que había comenzado de la nada y de pronto esa vasija empezó a deformarse. E intencionalmente el alfarero metió la presión de sus dos manos sobre lo que estaba haciendo y que estaba deformándose en un momento y otra vez comenzó desde cero. Entonces le preguntan en ese momento que por qué sucedió eso. Le pregunta el que está como entrevistándole. Y entonces él dice que hay varias situaciones que pueden producir eso. Pero me llamó la atención una cuando él dice, a veces el barro no es un barro puro.
es un barro que se ha contaminado. Dice, superficialmente podemos ver un barro normal, pero si este barro tiene piedras o puede tener piedras que no corresponden a su naturaleza, dice, esta piedra puede ser una piedra muy pequeña, dice, pero esta piedra puede echar a perder lo que estoy haciendo, ¿verdad? Habló de varias cosas, pero esa parte fue a mí la que me llamó la atención. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque en nuestro caminar, en nuestra vida, aún o sobre todo antes de conocer de Dios, podemos estar llevando o podemos estar teniendo estas pequeñas piedras que se han convertido en imperfecciones o que se han convertido en mi imperfección y que si no las trato correctamente, pueden echar a perder lo que Dios quiere hacer en mi vida. Entonces viene la palabra profética, donde Dios me habla de lo que pude vivir en mi pasado que me hirió, que me lastimó, y que Dios me dice, tienes o es necesario que perdones porque es medicina para la herida que aún sigue abierta en tu corazón. Entonces, la palabra profética no es algo místico que tenga que ver siempre con el futuro que me va a deparar el destino o Dios, como lo quieras poner. Tiene que ver también, sobre todo, con que Dios quiere sanar cosas de mi pasado. Es decir, si Dios va a hacer algo en nosotros, no lo hace solo superficialmente, se va a ir a la raíz del por qué tengo, de por qué tengo amargura, por qué tengo resentimiento. No es que haya amanecido, despertado y de pronto tengo rencor y resentimiento con la vida. No es así. Es que esa amargura y ese resentimiento fue provocado por algo que no se sanó o que no se trató correctamente. Y por supuesto, si yo no conocía a Dios, pues ¿cómo voy a tratar este problema o esta situación del corazón o del alma? Es cuando yo conozco a Dios y conozco su palabra y conozco su voluntad que me dice, quita esa piedra. Como Jesús le dijo a los hombres que estaban fuera de la tumba de Lázaro, quita la piedra, porque Jesús quería dar una palabra de vida. Y no podemos recibir una palabra de vida para disfrutarla en nuestro presente si antes no quitamos la piedra de nuestro pasado. ¡Wow! 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 No podemos disfrutar lo sobrenatural de Dios en nuestro presente si no primero quitamos la piedra de nuestro pasado. Amén. Listo. Hasta aquí le dejamos. Mañana continuamos.
Y bueno, solamente de segunda de Pedro 1:19, nada más vimos la parte de tenemos la palabra profética más segura. Ahí nos quedamos. Pero todavía viene lo demás, ¿verdad? Eso lo checamos mañana, primero Dios. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Papá, gracias por este día. Gracias porque tú nos permites un día más de vida, porque tu palabra es verdad y esta dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y entonces creemos que hay una misericordia nueva para nuestra vida el día de hoy. También tu palabra dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y lo creemos. Creemos que la gloria que tú nos permitiste disfrutar el día de ayer, hoy será mejor. Hoy será mayor esa gloria. Y ahí es donde veo tu bondad. Ahí es donde veo tu gracia, porque realmente no lo merecemos. Pero es tu gracia, es tu amor. Estamos conscientes de ello y también estamos agradecidos. Hoy nuestro corazón tiene gratitud por lo que tú eres, por lo que tú haces y por lo que tú harás en nuestra vida. Gracias porque nos has dejado tu palabra profética, donde esa palabra profética también será medicina para nuestra vida, solución, respuesta para nuestra vida. De lo que aún no ha sido tratado, pero tú quieres tratar. Así que, Señor, cuando tú me hablas en tu palabra de tu amor, cuando tú me hablas en tu palabra de tu perdón, no solamente es para recibirlo, también es para darlo. Y yo quiero sanidad en mi corazón. Y sé que la sanidad completa, tú me la entregarás cuando no solamente recibo, sino cuando doy. Tú dijiste, quiten la piedra y yo quiero quitarla. Yo quiero sacarla. Puede haber piedras, dureza en mi corazón que impiden que tus manos me formen, me transformen. Por eso quiero quitar esa piedra que estorba, esa dureza, esa falta de perdón, esa incredulidad. Quiero sacarla. Te la entrego, Señor. Quito la piedra, Señor, para poder provocar que tu palabra de vida, que tu palabra de verdad sea activada y lo que estaba muerto resucite. Y lo que no tenía vida, y ahora florezca vida. Donde no había fruto, ahora habrá fruto. Donde había escasez, ahora habrá abundancia. Donde había oscuridad, ahora hay luz. Donde había tristeza, ahora hay alegría. Donde había prisión, cárcel y cadenas, ahora hay libertad, porque la piedra se ha quitado.
porque tenemos la palabra profética más segura. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Trae libertad, trae sanidad a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, papá. Amén y amén.